El marido la maltrató y humilló durante años. Pero cuando ella rompió el silencio lo destrozó. Isabel se sentó en el borde de la cama, su mirada perdida en el reflejo del espejo. El cansancio dibujaba líneas finas alrededor de sus ojos, y su piel, alguna vez luminosa, parecía ahora marchita por los años de desgaste emocional. Se encontró observando a una mujer que ya no reconocía, una versión de sí misma que había sido moldeada lentamente, no por el tiempo, sino por el peso de las palabras de su esposo, Alonso. Cuando lo conoció, Alonso parecía un hombre encantador, confiado y protector. Era el tipo de persona que hacía sentir a Isabel especial, importante, única. Pero con el tiempo, esas atenciones se convirtieron en algo diferente. Al principio fueron comentarios sutiles, bromas que se disolvían entre risas, siempre disfrazadas de solo es una broma, cariño. Sin embargo, poco a poco, esas palabras comenzaron a cortarla, invisibles pero afiladas. Cada risa sarcástica, cada mirada despectiva, era un ladrillo más en el muro que Alonso había construido entre ellos. Los primeros años habían sido fáciles de ignorar. Isabel pensaba que era normal, que todos los matrimonios tenían momentos difíciles. Se decía a sí misma que estaba exagerando, que Alonso no quería herirla realmente. Pero con cada comentario despectivo sobre su apariencia o sus capacidades, algo dentro de ella empezaba a quebrarse. Las comparaciones con otras mujeres, más jóvenes, más atractivas, más inteligentes, según él, no solo le hacían dudar de sí misma, sino que se convertían en una tortura diaria. ¿Por qué no eres más como ellas?, le decía con una sonrisa ladeada, mientras Isabel intentaba convencerse de que no importaba, de que Alonso la amaba. Pero esas pequeñas heridas acumuladas, esas palabras venenosas, comenzaron a construir una realidad de la que no podía escapar. Con el tiempo, Isabel había aprendido a sonreír para ocultar su dolor. Se había convertido en una maestra del disimulo, una actriz que mantenía las apariencias en las reuniones familiares, en los encuentros con amigos, e incluso en su propia casa. Cada sonrisa falsa era una máscara más que escondía la tristeza y el vacío que Alonso había instalado en su corazón. Pero en la soledad de su cuarto, lejos de las miradas de los demás, Isabel sentía como esas máscaras caían una a una, revelando a una mujer que ya no sabía quién era. Las noches eran las peores. En la oscuridad, junto a un hombre que la despreciaba, Isabel se sentía más sola que nunca. Alonso solía dormir profundamente, como si no llevara el peso de las crueldades que lanzaba a diario, mientras ella se ahogaba en pensamientos de insuficiencia. En esos momentos, las palabras de él se repetían en su mente: inútil, no sirves para nada, sin mí no eres nada. Y aunque su corazón se resistía a creerlo, su mente empezaba a sucumbir a esa dolorosa creencia. Isabel había soportado esa vida durante años, esperando, sin saber exactamente qué. Tal vez una disculpa, tal vez un cambio. Pero Alonso no se disculpaba, y el cambio nunca llegaba. Su desprecio era una constante, una sombra que acechaba cada aspecto de su relación. Para él, Isabel no era más que una extensión de sus propios deseos, una figura que debía ajustarse a sus expectativas, y cada vez que no lo hacía, su desdén se hacía más evidente. Esa noche, sentada frente al espejo, Isabel lo supo con claridad: ya no podía seguir así. El reflejo en el cristal no le devolvía la imagen de la mujer fuerte y llena de vida que alguna vez fue. Ahora, veía a alguien atrapado en una red de humillaciones, de palabras que la habían corroído por dentro. El desprecio de Alonso había hecho que perdiera algo mucho más valioso que su autoestima, había perdido su propia voz, esa que antes gritaba con fuerza y que ahora apenas susurraba en su interior, ahogada por el miedo. Mientras observaba su reflejo, una chispa, casi imperceptible, comenzó a encenderse en algún lugar profundo de su ser. Era débil, pero estaba ahí, lista para crecer si ella se lo permitía. Isabel sabía que el camino que tenía por delante sería duro, lleno de dolor y confrontaciones. Sabía que Alonso no cedería fácilmente el control que había ejercido sobre ella durante tanto tiempo. Pero también sabía, en lo más íntimo de su ser, que esa chispa no debía apagarse. Era el primer paso para recordar quién era realmente, para reconquistar lo que el desprecio de Alonso le había robado durante años. La mujer que alguna vez fue aún estaba allí,
esperando a ser redescubierta. Isabel se encontraba en la sala, sentada en silencio mientras el eco de la risa de Alonso llenaba la casa desde la habitación contigua. Su tono, relajado y despreocupado, contrastaba con la tensión que Isabel sentía en el aire. Esa risa, que en otro tiempo le había traído consuelo, ahora se le antojaba distante, extraña, cargada de falsedad. Se había vuelto el sonido característico de algo más profundo, de algo que Isabel había intentado ignorar durante meses, la infidelidad de su esposo. Había señales, siempre las había habido. Durante algún tiempo, Isabel había tratado de convencerse de que eran solo imaginaciones suyas, el fruto de una mente agitada por el desgaste emocional de tantos años. Era más fácil pensar que los silencios repentinos al teléfono, las excusas vagas o las miradas distraídas de Alonso eran solo fruto del estrés laboral. Se lo repetía una y otra vez, intentando convencerse de que su matrimonio no estaba roto. Después de todo, ya tenía suficientes problemas lidiando con el desprecio cotidiano de su marido, como para añadir la traición a la lista. Pero esa noche era diferente. El vacío en su pecho, esa sensación de pérdida que había crecido con el tiempo, ya no podía ser ignorado. Alonso hablaba en el teléfono, y aunque trataba de parecer despreocupado, su risa no alcanzaba los ojos. Isabel lo sabía. Lo había observado tantas veces que había aprendido a leer las pequeñas señales, los gestos imperceptibles. Esa sonrisa falsa, la forma en que bajaba la voz cuando ella entraba en la habitación. La duda que había alimentado por tanto tiempo, esa que le susurraba que algo estaba mal, ahora era un rugido en su interior. La certeza la golpeó con una fuerza casi física. Sabía que Alonso la estaba engañando. Lo había sabido por mucho tiempo, pero esa noche, por primera vez, Isabel se permitió reconocerlo. No era producto de su imaginación. No eran sus inseguridades jugando con ella. Alonso tenía a otra mujer. La angustia en su pecho comenzó a transformarse en una especie de determinación silenciosa. Durante años, había sido la mujer sumisa, la que evitaba los conflictos y cargaba con el peso de un matrimonio en ruinas. Pero esa noche, frente a la verdad que ya no podía ignorar, Isabel decidió que debía actuar. No podía seguir viviendo en la sombra de la mentira, en la incertidumbre constante de qué pasaba cuando Alonso salía de casa con excusas vagas y promesas vacías. Bajó las escaleras con pasos lentos, cada uno de ellos pesado, como si sus pies se negaran a llevarla hacia la verdad que estaba a punto de enfrentar. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y aunque el miedo la asfixiaba, también había algo más. Una extraña mezcla de rabia contenida y dolor. Sabía que no podía gritar, no podía dejar que las emociones desbordaran. No aún. Necesitaba pruebas, algo que confrontara a Alonso y desmantelara la red de mentiras que había tejido. Cuando llegó a la sala, Alonso la miró de reojo, su sonrisa fácil volviéndose tensa al verla allí de pie. Bajó la voz rápidamente, como si quisiera disimular, pero ya era demasiado tarde. Isabel lo había escuchado. Había oído esa risa falsa, ese tono de confianza que solo usaba cuando hablaba con alguien más íntimo, alguien que no era ella. ¿Con quién hablabas?, preguntó Isabel, tratando de mantener la voz casual, aunque sabía que la inquietud se filtraba en sus palabras. Con nadie importante. Trabajo, respondió él, encogiéndose de hombros y forzando una sonrisa que Isabel conocía demasiado bien. Esa sonrisa que siempre había usado para hacerla dudar de sí misma, para desviar la atención, para mantener el control. Pero esta vez, Isabel no se dejaría manipular. Esa noche, mientras Alonso dormía plácidamente a su lado, ajeno a la tormenta que se desataba en el corazón de su esposa, Isabel tomó una decisión. Despertó en medio de la oscuridad, su respiración agitada, su mente clara como nunca antes. Se levantó de la cama con las manos temblorosas, intentando calmar el torbellino de emociones que la invadían. Caminó hasta el lado de Alonso, y con el corazón en la garganta, tomó su teléfono. Sabía que era un punto sin retorno. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría destruirla. Pero también sabía que no podía seguir viviendo en la ignorancia, que tenía que enfrentarse a la verdad, por mucho que doliera. Con manos temblorosas, desbloqueó el teléfono de Alonso.
Lo que encontró la dejó sin aire. Mensajes. Fotos. Citas que nunca mencionó. Todo estaba allí, expuesto frente a sus ojos. Alonso no solo la había engañado una vez. Había salido con otras mujeres, más de una, mientras Isabel lo esperaba en casa, preocupada por el estado de su matrimonio, preguntándose si el problema era ella. Mientras Isabel luchaba por mantener las apariencias, por sostener una relación que se caía a pedazos, Alonso había estado viviendo una doble vida. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosas por su rostro. No sollozaba, no había gritos ni reclamos. Solo un dolor profundo, punzante, que la atravesaba como una daga. Sin embargo, mientras miraba las pruebas de la traición de Alonso, algo más comenzó a crecer dentro de ella. Era una emoción que no había sentido en mucho tiempo, rabia. Se quedó allí, de pie, en la oscuridad, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero al mismo tiempo, algo dentro de Isabel empezó a cambiar. La tristeza y la confusión se convirtieron en una determinación silenciosa. Ya no era solo una esposa traicionada. Era una mujer que había soportado humillaciones durante demasiado tiempo, que había dudado de su propio valor, pero que ahora, frente a la verdad, entendía que ya no podía seguir así. Esa noche, Isabel no cerró los ojos para dormir. No podía. Su mente corría sin cesar, pero no era solo el dolor lo que ocupaba sus pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, sabía lo que tenía que hacer. Ya no había marcha atrás. Las pruebas estaban ante ella, y el vacío que Alonso había creado en su vida ahora empezaba a llenarse con algo más, la certeza de que era hora de recuperar su vida. El engaño de Alonso ya no era una duda. Era una certeza que Isabel llevaría consigo, no como una herida abierta, sino como el punto de partida para el cambio que estaba por llegar. La mañana siguiente amaneció con un aire tenso, casi irrespirable. Isabel no había dormido nada, pero había tomado una decisión. Mientras preparaba el desayuno, observaba a Alonso desde la cocina, estudiando cada uno de sus movimientos con una frialdad que no había sentido antes. Él, ajeno a la tormenta interna que la sacudía, se comportaba como siempre, rutinario, despreocupado, como si el día anterior no hubiera significado nada. Alonso lanzó una mirada rápida hacia ella mientras se ajustaba la corbata, pero no notó el cambio en sus ojos. Isabel había pasado la noche en vela, repasando una y otra vez los mensajes, las fotos, los detalles de la traición que ya no podía ignorar. Sin embargo, el dolor se había transformado en algo más poderoso, determinación. Sabía que enfrentarse a Alonso no sería fácil. Él siempre había sido hábil para manipular, para convertir la culpa en algo suyo, para hacerla dudar de sus propios pensamientos y sentimientos. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía pruebas, y lo más importante, tenía una nueva certeza dentro de ella, ya no era la misma mujer que había soportado años de desprecio en silencio. Cuando Alonso se disponía a salir por la puerta para ir al trabajo, Isabel lo llamó. «Necesitamos hablar», dijo, su voz serena pero cargada de firmeza. Alonso se detuvo, sorprendido. No estaba acostumbrado a que Isabel lo enfrentara. Por un momento, frunció el ceño, desconcertado, pero enseguida recobró su postura habitual de control. ¿Sobre qué?, respondió con un tono ligeramente condescendiente, como si lo que fuera a decirle no tuviera la menor importancia. Isabel tomó aire. Su corazón latía con fuerza, pero no iba a retroceder. Llevaba demasiado tiempo callada, y sabía que este era el momento. «Sé lo que has estado haciendo. No necesitas mentir más. Vi los mensajes». «Vi todo», dijo, mirándolo directamente a los ojos. Sus palabras cortaron el aire como una navaja afilada, y Alonso se quedó en silencio durante un segundo, sus ojos recorriendo el rostro de Isabel, buscando alguna señal de duda, algún indicio de que ella no estaba completamente segura de lo que había dicho. Pero no lo encontró. Isabel no era la misma mujer de antes, la que él podía manipular con facilidad. El silencio entre ellos era denso, cargado de una tensión palpable. Finalmente, Alonso rompió el silencio, con una sonrisa que intentaba ser despreocupada,
pero que no podía ocultar del todo la incomodidad que sentía. No tienes idea de lo que estás diciendo, replicó con un tono que intentaba sonar calmado. No es lo que piensas. Siempre tan paranoica, Isabel. Isabel respiró profundamente, intentando mantener la calma. Ya no iba a caer en sus juegos. Ya no había espacio para las mentiras ni para las manipulaciones. No me tomes por tonta, Alonso. He soportado tus insultos, tus desprecios, pero esto, dijo con una frialdad que sorprendió incluso a ella misma, esto no lo voy a soportar más. Quiero el divorcio. La palabra divorcio cayó como una losa en medio de la sala, pesada, definitiva. Por un segundo, Alonso quedó paralizado. Su mirada cambió de la incredulidad a la sorpresa, y de allí, al enfado. ¿Divorcio? Repitió, como si la palabra fuera un mal chiste. De repente, soltó una carcajada sarcástica. ¿Y a dónde crees que vas a ir sin mí? Dijo, cruzando los brazos y mirándola con desdén. No tienes trabajo, no tienes dinero, no tienes nada, Isabel. ¿De verdad crees que puedes sobrevivir sola? No sobrevivirás sin mí. Las mismas palabras que durante años la habían mantenido atrapada en una relación tóxica, ahora parecían vacías, sin fuerza. Durante tanto tiempo, Isabel había creído que dependía de Alonso, que no podría vivir sin él, que estaba condenada a aceptar lo que él le ofrecía, por poco que fuera. Pero algo dentro de ella había cambiado. La certeza de que podía empezar de nuevo, de que era capaz de reconstruir su vida, la hacía sentir más fuerte que nunca. Ya no te tengo miedo, respondió, levantándose lentamente del sofá. Voy a salir de esto, con o sin tu ayuda. Alonso, desconcertado por la firmeza en la voz de Isabel, intentó recuperar el control de la situación, pero algo en él se quebraba con cada palabra que ella pronunciaba. No estaba acostumbrado a que lo enfrentaran, y menos aún a que Isabel lo hiciera. No seas ridícula, Isabel, dijo, con la voz teñida de una rabia contenida. No puedes hacer esto sola, y si insistes en divorciarte, créeme, te haré la vida imposible. No tienes idea de lo que estás a punto de perder. Isabel lo miró, y aunque por dentro sentía el dolor y la ansiedad retorciéndose, su voz no titubeó. No hay nada que perder cuando ya lo has perdido todo con alguien como tú. Alonso se quedó en silencio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, entre ellos, como un golpe que él no había previsto. Siempre había tenido el control, siempre había sido el que dominaba la conversación, el que la hacía retroceder con su veneno. Pero esta vez, Isabel no se echó atrás. Furioso, incapaz de controlar su frustración, Alonso salió de la casa con un portazo, dejando a Isabel sola en la sala. El eco de la puerta resonó por toda la casa, pero esta vez, el silencio que quedó no la ahogaba. No era el silencio pesado y opresivo de todas las noches anteriores. Esta vez, el silencio le traía paz. Por primera vez en años, Isabel sintió que tenía el control de su vida. Había dicho lo que tenía que decir. Y aunque sabía que el camino por delante sería complicado, ya había dado el primer paso. Se sentó de nuevo en el sofá, sus manos temblaban ligeramente, pero en su interior algo crecía. Era una sensación que había olvidado, la pequeña chispa de esperanza que no había sentido en años. Ya no era una mujer que se dejaba pisotear. Ya no era la sombra de lo que Alonso había intentado convertirla. Había recuperado algo fundamental, su voz, su poder. Y aunque la batalla por su libertad apenas comenzaba, Isabel supo en ese momento que no se rendiría. Los días que siguieron al enfrentamiento entre Isabel y Alonso fueron un torbellino de emociones contenidas, pero el ambiente en la casa había cambiado por completo. El silencio ahora era denso, cargado de tensiones no expresadas. Isabel había tomado la decisión de dejar a Alonso, pero enfrentarse a las consecuencias de esa decisión era mucho más difícil de lo que había imaginado. Mientras que ella se preparaba para la batalla por su libertad, no podía evitar pensar en el impacto que todo esto tendría en sus hijos, Santiago y Valeria. Santiago, su hijo mayor de 14 años, ya empezaba a notar que algo no estaba bien. Con su carácter reservado, observaba cada interacción entre sus padres con ojos de desconfianza, pero nunca decía nada.
Sin embargo, sus miradas lo delataban. Isabel sentía como él procesaba, en silencio, los cambios que estaban sucediendo a su alrededor. Su inteligencia precoz le permitía entender que algo grande estaba por llegar, algo que cambiaría la vida de todos ellos. Valeria, en cambio, con solo 8 años, vivía aún en la inocencia. Para ella, su mundo seguía siendo un lugar de certezas y cariño, y aunque percibía la tensión, no tenía las palabras para comprenderlo del todo. Seguía abrazando a su madre con la misma confianza de siempre, aferrándose a la rutina familiar como si nada hubiera cambiado. Isabel sabía que no podía ocultar la verdad a sus hijos por mucho más tiempo. Santiago ya no era un niño. Era lo suficientemente grande como para entender lo que estaba sucediendo, aunque eso no significara que fuera fácil aceptarlo. Valeria, en cambio, aún veía a su padre como el héroe que jugaba con ella los fines de semana, ajena a la realidad que Isabel se esforzaba por mantenerle oculta. Pero Isabel sabía que pronto tendría que contarles la verdad, y esa idea la llenaba de temor. Una tarde, mientras Isabel estaba en la cocina preparando la cena, Santiago irrumpió en la sala. Su rostro, normalmente tranquilo, estaba lleno de tensión, su postura rígida como si hubiera estado conteniendo algo durante demasiado tiempo. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó cruzando los brazos, su tono oscilando entre el enojo y la preocupación. Isabel se detuvo, con el cuchillo aún en la mano, sintiendo como su corazón daba un vuelco. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada para enfrentarlo tan pronto. «¿Qué quieres decir, hijo?», respondió, aunque sabía perfectamente a lo que Santiago se refería. «No soy tonto, mamá», dijo con un tono más firme. «Ustedes dos apenas se hablan y cuando lo hacen es como si estuvieran a punto de explotar. Papá está actuando raro y tú», hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, «tú no eres la misma de antes». El dolor atravesó a Isabel. Santiago era perceptivo, más de lo que ella había imaginado. El momento de enfrentar la verdad había llegado, y no podía seguir protegiéndolo de algo que afectaba a toda la familia. Dejó el cuchillo sobre la encimera, se secó las manos en un trapo y se acercó a su hijo. «Tienes razón», admitió con una mezcla de dolor y firmeza. «Tu padre y yo estamos pasando por algo muy difícil. No voy a mentirte, Santiago, vamos a separarnos». Santiago la miró incrédulo al principio, como si estuviera esperando que ella dijera que todo era una broma cruel. Pero cuando la verdad se asentó en su mente, su rostro cambió. La sorpresa fue reemplazada por algo mucho más profundo, enojo. «¿Vas a dejarnos?», gritó de repente, su voz rota por la rabia. «¿Vas a separarnos porque ya no aguantas más? ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué pasa con Valeria y conmigo?». Las palabras de Santiago la atravesaron como cuchillos. Isabel no había esperado que él pensara de esa manera. Para ella, esta decisión era una forma de protegerlos, pero para Santiago, parecía que estaba destruyendo lo único que conocía. Isabel intentó acercarse a él, pero Santiago retrocedió, sus ojos llenos de angustia. «Esto no tiene nada que ver con ustedes, Santiago», dijo, tratando de encontrar las palabras correctas. «Yo los amo más que a nada en este mundo. Lo que pasa entre tu padre y yo no cambia eso». «Sí que cambia», replicó Santiago, furioso. «Todo cambia. Vas a destruir nuestra familia por algo que ni siquiera nos has explicado». Isabel sintió que su mundo se tambaleaba. Sabía que sería difícil, pero no había imaginado cuánto dolor causaría esta conversación. Sin embargo, no podía retroceder. Debía ser honesta con Santiago, debía ser fuerte, no solo por ella, sino por sus hijos. «Tu padre me ha hecho mucho daño, Santiago, más de lo que puedes imaginar. No puedo seguir en este matrimonio, no puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando no lo está. Lo que hago, lo hago también por ustedes». Santiago la miró con los ojos llenos de rabia y tristeza. Era un joven que no podía comprender el sacrificio que su madre estaba haciendo, y en su mente adolescente solo veía la fractura de la vida familiar que conocía. «No te creo»,
dijo finalmente, antes de dar media vuelta y salir corriendo de la cocina, cerrando la puerta de su cuarto de un portazo. Isabel se quedó inmóvil en medio de la cocina, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. El peso de la culpa la aplastaba. Había creído que su decisión los protegería a todos, pero en ese momento, todo parecía desmoronarse. Santiago la odiaba, y ese pensamiento la destrozaba. Valeria, que había estado jugando en la sala, se acercó a ella, mirándola con sus grandes ojos curiosos, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Su inocencia era un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego. Isabel la abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su pequeña hija, y con la voz temblorosa le prometió que todo estaría bien. Esa noche, después de acostar a Valeria y escuchar a Santiago encerrarse en su habitación, Isabel se sentó sola en la oscuridad de la sala. Las palabras de su hijo resonaban en su mente. No sabía cómo reparar el daño que se estaba generando, pero una cosa era clara, no podía dar marcha atrás. Alonso había envenenado sus vidas durante demasiado tiempo, y aunque el dolor de sus hijos la desgarraba, también sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto. La relación con Santiago no se repararía de un día para otro, y la inocencia de Valeria se vería inevitablemente afectada por la separación. Pero Isabel tenía que seguir adelante. Sabía que, para protegerlos realmente, debía comenzar por protegerse a sí misma. Los días que siguieron a la confrontación con Alonso fueron una mezcla de liberación y miedo. Isabel había roto el silencio, había dado el primer paso hacia su independencia, pero ahora debía enfrentar la realidad, un mundo completamente nuevo sin Alonso. Un mundo en el que tendría que valerse por sí misma después de años de depender de él, tanto emocional como económicamente. Había dejado su carrera años atrás para dedicarse a la familia, confiando en que Alonso sería el pilar económico. Ahora, esa decisión la acechaba como una de las consecuencias más palpables de la relación que había mantenido. Isabel se encontró parada frente a un mundo laboral que ya no reconocía, insegura de sus propias habilidades, pero con una voluntad férrea de salir adelante. Sabía que no podía permitirse el lujo de dudar. Aquella mañana, después de dejar a Santiago y Valeria en la escuela, Isabel salió de casa con el corazón en la garganta. Su búsqueda de trabajo comenzaba, y aunque el miedo la atenazaba, estaba decidida. Necesitaba empezar de nuevo, no solo por ella, sino por sus hijos. La idea de que Alonso pudiera tener razón al decir que ella no podría sobrevivir sola la horrorizaba, pero al mismo tiempo la motivaba. Estaba decidida a demostrar, sobre todo a sí misma, que podía hacerlo. El primer día fue desalentador. Entró en varias oficinas con su currículum, que ahora parecía una reliquia del pasado. Había pasado tanto tiempo, y la inseguridad se apoderaba de ella con cada rechazo. Una mujer en la primera oficina la miró de arriba abajo antes de sonreír con condescendencia. «Lo siento, señora, no estamos contratando en este momento». Era la misma frase que escuchó en los siguientes 3 lugares que visitó. Su confianza, ya frágil, se resquebrajaba un poco más con cada respuesta negativa. Pero Isabel no podía rendirse, no ahora. Se había prometido que lo haría, por ella y por sus hijos. Y aunque la ansiedad crecía en su pecho, se obligaba a seguir. Finalmente, llegó a una pequeña empresa, una oficina que ni siquiera había planeado visitar, pero la suerte, por fin, pareció darle una tregua. El encargado de personal, un hombre mayor, la miró con interés mientras revisaba su currículum. «No tienes mucha experiencia reciente», señaló, aunque su tono no era despectivo, sino reflexivo. Isabel asintió, sintiendo el calor en sus mejillas. «Lo sé», admitió con sinceridad. «He estado fuera del mercado laboral por muchos años, pero estoy dispuesta a aprender, a trabajar duro». El hombre la observó durante un largo momento, evaluando no solo su currículum, sino algo más profundo, la determinación en sus ojos. Isabel se dio cuenta de que no solo estaba buscando un trabajo, sino también la validación de que aún tenía algo que ofrecer al mundo. Algo que Alonso le había hecho creer que ya no existía. «Bueno», dijo finalmente. «No es el mejor puesto ni el mejor salario, pero puedo ofrecerte una oportunidad. Puedes empezar la próxima semana». Isabel apenas podía creerlo.
Era un trabajo modesto, sin glamour, pero para ella significaba todo. Significaba un comienzo, una posibilidad de demostrar que podía reconstruir su vida desde cero. Al salir de la oficina, una mezcla de alivio y esperanza la inundó. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo había cambiado realmente. Esa noche, cuando llegó a casa y vio a Santiago y Valeria, supo que aunque el camino sería largo, ya había dado el primer paso. Valeria corrió hacia ella como siempre, ajena a las tensiones, pero con una sonrisa que llenó de calidez el corazón de Isabel. Santiago, aunque más distante, la observaba con algo que parecía respeto. Las cosas entre ellos aún eran tensas, pero Isabel sabía que el tiempo curaría esas heridas. Sin embargo, la soledad seguía siendo su compañera constante. A pesar de haber comenzado a recuperar su independencia, Isabel sentía el peso de los años de manipulación emocional y abuso psicológico. En su interior, la batalla no había terminado. La voz de Alonso seguía resonando en su cabeza, recordándole lo insuficiente que era, lo inútil que él la había hecho creer que era. Pero cada día que pasaba en esa pequeña oficina, enfrentando nuevos retos y aprendiendo tareas que la hacían sentir útil, era una pequeña victoria. El apoyo de Mariana, su vieja amiga de la infancia, fue crucial en ese proceso. Cuando Mariana se enteró de lo que Isabel estaba viviendo, apareció en su vida como un bálsamo. Después de años de haber perdido el contacto, Isabel se había olvidado de lo que significaba tener una amiga que la apoyara sin condiciones. Una tarde, mientras tomaban café en la pequeña cocina de Isabel, Mariana le dijo algo que la hizo detenerse a reflexionar. Siempre fuiste fuerte, Isa. Lo sé porque crecimos juntas. Y sé que ahora eres más fuerte de lo que crees. Solo tienes que recordar quién eres. Esas palabras resonaron en Isabel por mucho tiempo. Había pasado tanto tiempo bajo la sombra de Alonso que había olvidado quién era realmente. Pero poco a poco, gracias al apoyo de Mariana y su propio esfuerzo, comenzó a redescubrir esa fuerza interior. Ya no se sentía sola, y aunque los días eran duros y las noches largas, cada vez que se despertaba por la mañana para ir a trabajar, sabía que estaba avanzando. Semanas después, Isabel comenzó a notar pequeños cambios en su vida, cambios que significaban mucho más que un simple trabajo o el apoyo de una amiga. Una tarde, mientras recogía a Valeria de la escuela, la pequeña corrió hacia ella con una sonrisa más amplia de lo habitual. «Mamá, me gusta que sonrías más ahora», le susurró Valeria al abrazarla. Isabel se quedó inmóvil por un momento, sorprendida por las palabras de su hija. No se había dado cuenta, pero de alguna manera, esa chispa de esperanza que había comenzado a crecer dentro de ella también estaba afectando a sus hijos. Ya no estaba rota, y aunque el camino seguía siendo largo, estaba empezando a sanar. Esa noche, después de acostar a Valeria, Isabel subió las escaleras hacia el cuarto de Santiago. Sabía que su relación con él seguía siendo tensa, que la rabia de Santiago por la separación aún no consumía. Pero esta vez no podía esperar más. Tocó la puerta suavemente y, al no obtener respuesta, entró despacio. Santiago estaba sentado en su escritorio, los auriculares puestos, pero al verla entrar, los bajó lentamente. «Hijo», comenzó Isabel, con la voz calmada aunque su corazón latía con fuerza, «sé que estás enfadado conmigo, y quiero que sepas que entiendo por qué». Santiago la miró, y por primera vez en semanas no desvió la mirada. «Solo quiero que sepas que estoy haciendo lo mejor que puedo, por ti, por Valeria y por mí. Sé que esto es duro, pero no te estoy abandonando. No voy a dejar de luchar por ustedes». Hubo un largo silencio. Santiago la observó como si estuviera procesando cada palabra, cada emoción que su madre proyectaba. Finalmente, asintió, sin decir nada, pero Isabel supo que algo había cambiado. Era un pequeño paso hacia la reconciliación, y eso, en medio del caos, le daba la esperanza que tanto necesitaba. Con cada día que pasaba, Isabel se sentía más fuerte. Sabía que la batalla por su independencia no había terminado, pero también sabía que había recorrido un largo camino desde aquella mujer rota que miraba su reflejo en el espejo, incapaz de reconocerse. Ahora, cada paso que daba la alejaba más del control que Alonso había ejercido sobre ella durante tanto tiempo.
Isabel estaba reconstruyendo su vida, paso a paso, y lo más importante, estaba recuperando su identidad. Los cambios en Isabel no pasaron desapercibidos para Alonso. Al principio, había asumido que su esposa volvería a ser la misma mujer sumisa, silenciosa y dependiente que había sido durante años. Creía que las tensiones y las conversaciones sobre el divorcio eran solo una fase pasajera, algo que ella terminaría abandonando una vez que se diera cuenta de lo difícil que sería vivir sin él. Pero con cada encuentro, cada día que pasaba, Alonso se daba cuenta de que algo en Isabel había cambiado profundamente. Lo que más lo desconcertaba era que Isabel ya no reaccionaba como antes. Las palabras venenosas que antes la herían, que la hacían retroceder o dudar de sí misma, ya no tenían efecto. Su esposa, a quien había controlado durante años con comentarios crueles y humillaciones sutiles, ahora lo miraba con una calma que lo descolocaba. Era como si estuviera viendo a una mujer nueva, una que no conocía y, peor aún, que no podía controlar. Una tarde, Alonso fue a recoger a los niños, como lo hacía algunos fines de semana, y al llegar a la casa decidió enfrentarla. No podía soportar la idea de que Isabel siguiera adelante sin él, de que estuviera reconstruyendo su vida sin su permiso. Aunque él no lo admitiera, algo en su interior se resentía al ver cómo ella, a pesar de todas las amenazas y la humillación, se estaba levantando más fuerte. Cuando llegó, encontró a Isabel en la puerta, esperándolo. Estaba tranquila, sin rastro de ansiedad o miedo en su rostro. Alonso la observó un segundo antes de hablar, sus ojos recorriendo cada gesto, buscando una fisura en esa calma que lo irritaba. Vaya, parece que te estás divirtiendo bastante ahora que no estoy en tu vida, dijo con sarcasmo, cruzándose de brazos mientras la miraba con desdén. Isabel no reaccionó. Lo observó en silencio durante un segundo antes de responder. No es diversión, Alonso. Es paz, replicó ella, su voz serena pero firme. Algo que no había tenido en mucho tiempo. El comentario, tan simple pero tan cargado de significado, fue como un golpe para Alonso. Nunca había esperado que Isabel llegara a ese punto. Durante años, él había sido quien dictaba las reglas, quien mantenía el control, pero ahora sentía que ese control se le escapaba de las manos. Apretó los dientes, furioso. No creas que esto ha terminado, espetó, dando un paso hacia ella. Sigue siendo la misma Isabel que no puede hacer nada sin mí. Isabel lo miró detenidamente, como si estuviera evaluándolo, como si lo viera por primera vez sin los velos que habían cubierto su relación durante años. Lo que vio la sorprendió, Alonso, el hombre que siempre se había mostrado seguro, dominante, arrogante, no era más que alguien inseguro, alguien que se aferraba desesperadamente al poder que había ejercido sobre ella. Tal vez lo era antes, respondió Isabel, con una sonrisa tranquila que lo descolocó aún más, pero ya no. Ya no puedes controlarme, Alonso. Y eso te duele, ¿verdad? Por primera vez en mucho tiempo, Alonso no supo qué responder. Las palabras de Isabel lo desarmaron por completo. Siempre había creído que ella volvería a caer bajo su influencia, que su poder sobre ella era inquebrantable. Pero ahora, frente a la nueva Isabel, sentía como ese poder se desvanecía. Frustrado, Alonso dio un paso hacia adelante, su cuerpo tenso, pero Isabel no se movió. No retrocedió, no bajó la mirada. Simplemente se quedó ahí, firme, sin mostrar miedo ni vacilación. Alonso, acostumbrado a ganar siempre en las discusiones, se sintió impotente. Isabel, no puedes hacer esto sola, insistió, intentando una vez más recuperar el control. ¿De verdad crees que puedes vivir sin mí? No tienes idea de lo que te espera. ¿Y si te arrepientes? ¿Y si fracasa todo lo que intentas? Pero Isabel no parpadeó ante sus palabras. Sabía que su miedo no era infundado, sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de incertidumbre y nuevos desafíos. Sin embargo, había algo que ya no permitía que Alonso la manipulara, la convicción de que seguir con él era la verdadera prisión. Tal vez fracase, dijo con calma. Tal vez me enfrente a más desafíos de los que puedo manejar. Pero prefiero enfrentar esos desafíos sola, que seguir viviendo con alguien que me destruye. Ya no te tengo miedo, Alonso.
Alonso se quedó sin palabras. Estaba acostumbrado a dominar las conversaciones, a hacer que Isabel se doblegara con sus palabras hirientes, pero ahora esas palabras no tenían el mismo efecto. Isabel no retrocedía. No mostraba el miedo que él esperaba ver. Era como si la mujer que había sido su esposa durante tantos años hubiera desaparecido por completo, reemplazada por alguien que ya no estaba dispuesto a ceder. Furioso, sin saber cómo recuperar el control, Alonso se dio la vuelta bruscamente y salió de la casa, cerrando la puerta con un golpe seco. Mientras se alejaba, Isabel se quedó en la entrada, observando cómo se marchaba. Durante años, esa imagen de él alejándose la había aterrorizado, la había hecho sentir pequeña y desprotegida, pero ahora, mientras lo veía desaparecer por la calle, Isabel sintió algo diferente, alivio. Ese era el hombre al que una vez había temido. El hombre que había destruido su autoestima con cada comentario cruel, cada mirada despectiva. Pero ahora, era solo una sombra del pasado, una sombra que ya no tenía poder sobre ella. Isabel cerró la puerta detrás de ella, respirando profundamente. La batalla no había terminado. Sabía que Alonso no se rendiría fácilmente, que intentaría volver a entrometerse en su vida, pero también sabía algo con certeza, ya no era la mujer rota y sumisa que él había moldeado durante años. Había cambiado, y ese cambio era irreversible. En los días siguientes, Isabel continuó con su vida. Su relación con Santiago y Valeria seguía mejorando lentamente. Santiago, aunque todavía lidiaba con sus propios conflictos internos, comenzaba a verla con más respeto. Sabía que su madre estaba luchando, no solo por ella, sino también por ellos, y aunque aún le costaba aceptarlo, empezaba a reconocer el valor en lo que Isabel estaba haciendo. Un día, mientras recogía a Santiago del entrenamiento de fútbol, él rompió el silencio que había reinado entre ellos durante semanas. Mamá, dijo de repente, con un tono más suave de lo habitual, he estado pensando, tal vez no te he dado suficiente crédito por todo lo que haces por nosotros. Isabel lo miró brevemente, sorprendida por las palabras de su hijo, antes de sonreír. Hijo, sé que esto ha sido difícil para ti. No te preocupes. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, siempre. Santiago asintió y, aunque no dijo más, Isabel supo que algo dentro de él había cambiado. Era un pequeño paso hacia la reconciliación, un paso que significaba el mundo para ella. Alonso, mientras tanto, estaba empezando a entender que había perdido algo mucho más importante que el control sobre su esposa. Había perdido a la mujer que lo había sostenido durante años, a la familia que le había dado una estabilidad que no supo valorar. Ahora, frente a una vida en la que Isabel ya no era su sombra, se daba cuenta de que el poder que creía tener se había desvanecido por completo. Isabel, por su parte, cerraba una página de su vida. La Isabel que había vivido bajo el control de Alonso ya no existía. Ahora, caminaba con paso firme hacia su propio destino, sin miedo y con la certeza de que, aunque las batallas aún no habían terminado, ya no volvería a rendirse. Con el paso de los meses, la vida de Isabel comenzó a tomar un rumbo más firme, más claro. Ya no era la mujer rota que había soportado años de desprecio y manipulación emocional. Era una mujer que, poco a poco, estaba reconstruyendo su vida, no solo por sus hijos, sino por sí misma. Cada día en el trabajo, cada pequeño triunfo en casa, era un recordatorio de que podía vivir sin Alonso, que su vida no estaba destinada a ser definida por él. Pero lo que Isabel no esperaba era que, en medio de su renacimiento personal, el amor volviera a aparecer en su vida. Una tarde cualquiera, mientras tomaba un café en el parque del barrio donde solía pasear para relajarse, conoció a Eduardo. Lo había visto antes, de manera casual, en la escuela donde sus hijos estudiaban. Era un hombre tranquilo, con una sonrisa sincera y una manera de moverse que no intimidaba, sino que ofrecía calma. Aunque hasta ese momento no había intercambiado más que saludos corteses, esa tarde fue diferente. Eduardo, con su habitual amabilidad, se acercó a Isabel mientras ella estaba sentada en un banco, disfrutando de un raro momento de paz. ¿Te molesta si me siento aquí?, preguntó con una sonrisa cálida. Isabel, sorprendida por la gentileza y sencillez de la pregunta, lo miró por un segundo antes de sonreír. Claro,
No hay problema, respondió, sintiendo una extraña tranquilidad en su presencia. La conversación fluyó naturalmente, como si ambos hubieran estado destinados a encontrarse en ese momento. Hablaron de cosas cotidianas, de los niños, del barrio, del clima. Isabel se sorprendió de lo fácil que le resultaba hablar con él, de cómo sus palabras no la hacían sentir insegura o juzgada. Eduardo no buscaba nada en sus respuestas más allá de compartir un momento agradable. Con el tiempo, lo que empezó como una conversación casual en un parque se transformó en algo más. Eduardo y ella comenzaron a coincidir más a menudo, a veces en la escuela, otras en el parque, y poco a poco, esas coincidencias dejaron de parecer casualidades. Isabel, aunque reservada, se dio cuenta de que la presencia de Eduardo la hacía sentir algo que no había experimentado en años, paz, pero también una chispa de interés, algo que creía haber apagado hacía mucho tiempo. Sin embargo, mientras esos sentimientos crecían, también lo hacía el miedo. Isabel había construido un muro a su alrededor, uno que la protegía del dolor y del riesgo de volver a sufrir. La idea de volver a confiar en alguien la aterraba. Había pasado tanto tiempo viviendo en la sombra del abuso emocional que no estaba segura de poder abrirse otra vez, de poder permitirse ser vulnerable de nuevo. Un día, después de otro encuentro casual en el parque, Eduardo decidió hablar con más franqueza. Habían compartido varias tardes juntos, y aunque ambos sabían que algo más se estaba formando entre ellos, él siempre había sido respetuoso, paciente, sin presionar. Isabel, dijo Eduardo, mientras caminaban juntos por un sendero bordeado de árboles, he disfrutado mucho nuestras conversaciones. Y, no quiero apresurarte, ni ponerte en una situación incómoda, pero quiero que sepas algo, me importas. Me importas mucho. Y sé que has pasado por mucho, pero si alguna vez estás dispuesta a dar un paso más allá de la amistad, estoy aquí. Isabel sintió cómo su corazón se aceleraba ante esas palabras. Era la primera vez que alguien se dirigía a ella con tanto respeto, con tanta claridad, sin exigencias ni manipulaciones. Pero al mismo tiempo, el miedo volvió a invadirla. Hacía tanto tiempo que había cerrado esa puerta, que no sabía si podía volver a abrirla. No voy a mentirte, Eduardo, respondió ella, deteniéndose bajo la sombra de un árbol. Tengo miedo. Miedo de volver a sufrir, miedo de que esto no funcione. He pasado tanto tiempo protegiéndome que no sé si estoy lista para abrirme otra vez. Eduardo la miró con ternura, su rostro tranquilo. Lo entiendo, dijo él, sin forzar nada. No quiero que sientas que tienes que decidir ahora. Solo quiero que sepas que estaré aquí, si decides que quieres intentarlo. Isabel asintió, y aunque el miedo no desapareció, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Eduardo no era Alonso. No intentaba controlarla ni hacerla sentir menos. Al contrario, la valoraba. Lo veía en sus ojos, en la forma en que la trataba, en la paciencia que demostraba. Era un tipo de relación que Isabel no había conocido antes, una en la que el respeto y el cariño no se ganaban a través del dolor o la sumisión, sino a través de la honestidad y la comprensión mutua. Con el tiempo, Isabel se permitió ver a Eduardo más a menudo. No había prisas ni expectativas irreales. Cada conversación, cada encuentro, era un pequeño paso hacia algo nuevo. Isabel sabía que estaba empezando a confiar en él, y aunque sus temores seguían presentes, cada día se sentía más libre de ese pasado que tanto la había atado. Sin embargo, el verdadero desafío no fue solo para ella. Santiago, su hijo mayor, comenzó a notar la cercanía entre su madre y Eduardo. No estaba acostumbrado a ver a su madre con otro hombre, y su mirada reflejaba un recelo que Isabel no podía ignorar. Un día, después de haber visto a Eduardo en casa, Santiago se acercó a su madre con una mezcla de inquietud y protección en sus ojos. Mamá, comenzó con seriedad, ¿quién es ese hombre? ¿Es tu novio? Isabel se detuvo un momento, su corazón latiendo fuerte. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada para la reacción de su hijo. Santiago, dijo suavemente, sentándose junto a él en el sofá, Eduardo es alguien que he conocido en el último tiempo. Es una persona importante para mí. Pero quiero que sepas algo, tú y Valeria siempre serán lo más importante en mi vida.
Esto no cambia lo que siento por ustedes. Santiago la miró, con el ceño fruncido. Su voz, aunque tranquila, estaba cargada de emoción. No quiero que te hagan daño otra vez, mamá. No quiero que vuelvas a sufrir. Las palabras de Santiago la desgarraron. Isabel sintió cómo las lágrimas amenazaban con salir, pero se contuvo. Su hijo, en su inocente preocupación, no entendía lo importante que era este momento para ella. Había tardado tanto en sanar, en volver a confiar, que sus temores también eran los de él. Lo sé, Santiago, respondió, tomando la mano de su hijo. Y te prometo que estoy siendo cuidadosa. Pero también estoy aprendiendo a ser feliz de nuevo, y aunque me da miedo, creo que lo merezco. Y quiero que lo sepas, pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti. Santiago asintió lentamente, procesando las palabras de su madre. Aún había confusión en su rostro, pero algo en su expresión cambió. Tal vez no entendiera del todo lo que Isabel estaba viviendo, pero comenzaba a aceptar que su madre también tenía derecho a encontrar su propio camino. Los días que siguieron fueron un equilibrio delicado entre la vida familiar y la nueva relación que Isabel estaba construyendo. Ya no tenía miedo de lo que vendría, porque sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando decisiones desde un lugar de fortaleza. Eduardo no era su salvador, no buscaba llenar los vacíos de su vida, sino caminar a su lado, respetando cada paso que ella daba. Isabel, la mujer que una vez había sido rota y dominada por el miedo, ahora caminaba con la certeza de que podía enfrentar cualquier cosa. Amar de nuevo no la hacía vulnerable, la hacía más humana, más completa. Con Eduardo a su lado, y con el apoyo de sus hijos, Isabel se dio cuenta de que el amor no tenía que ser una prisión. Era una elección, y esta vez, era una elección que ella misma había hecho. El pasado, aunque seguía siendo una sombra distante, ya no tenía el mismo poder sobre ella. Isabel había aprendido a vivir, a amar y, sobre todo, a ser libre. El aire de la tarde era fresco, y el cielo empezaba a teñirse de tonos anaranjados cuando Isabel miraba a sus hijos jugar en el jardín. Valeria reía con despreocupación, mientras Santiago, más serio pero con una sonrisa que intentaba ocultar, la seguía con la misma dedicación que siempre había mostrado por su hermana menor. Era una escena tranquila, casi idílica, que en otro tiempo habría parecido imposible. Isabel contemplaba ese momento con un sentimiento de paz que le resultaba extraño, pero bienvenido. Después de años de dolor, caos y dudas, su vida comenzaba a estabilizarse de una manera que nunca habría imaginado. Había pasado tiempo desde que dejó a Alonso y comenzó su propio camino. Ahora, la soledad no era un castigo, sino una elección consciente, un espacio donde podía reflexionar y ser verdaderamente ella misma. Había aprendido a disfrutar de los momentos de calma, de las pequeñas victorias cotidianas, y a ver su valor en todas las áreas de su vida. Su trabajo, aunque no grandioso, le daba una sensación de propósito y autosuficiencia que jamás había sentido bajo la sombra de Alonso. Pero la verdadera paz, la que la llenaba por completo, provenía de saber que sus hijos estaban bien. Isabel había pasado muchas noches en vela, preocupada por el impacto que la separación tendría en ellos. Pero a medida que el tiempo pasaba, Santiago y Valeria parecían adaptarse. Santiago, siempre el más callado y protector, había empezado a bajar sus barreras, y aunque su relación con Isabel había sido difícil al principio, poco a poco, el respeto y la admiración por su madre habían crecido en su interior. Sin embargo, no todo estaba tan en paz para Alonso. Su vida, que alguna vez parecía perfecta a los ojos de los demás, se desmoronaba lenta pero inexorablemente. Los negocios que había controlado con mano firme durante tanto tiempo estaban en plena decadencia. Las malas decisiones que había tomado en los últimos meses, buscando recuperar el control de su vida, solo lo habían llevado al borde del abismo financiero. Las deudas crecían, los socios lo evitaban, y cada vez que intentaba solucionar algo, se hundía más. Lo que una vez fue una vida de estabilidad y poder, se había convertido en un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Isabel, ajena a los problemas de Alonso, vivía su vida con más serenidad de la que jamás había conocido. Había cerrado definitivamente el capítulo de su matrimonio, y aunque aún recordaba con dolor lo que había vivido,
ya no sentía que esos recuerdos la definieran. Era una mujer nueva, reconstruida, con cicatrices que no la debilitaban, sino que contaban una historia de fortaleza. Una tarde, mientras Isabel terminaba de preparar la cena, el teléfono sonó. Al ver un número desconocido en la pantalla, dudó en contestar, pero algo en su interior la impulsó a hacerlo. La voz que escuchó al otro lado le resultaba demasiado familiar, pero al mismo tiempo, irreconocible por el tono. Isabel, soy Alonso, dijo, con una voz tensa, casi rota. Necesito verte. Hubo un largo silencio. Isabel no esperaba una llamada de él, mucho menos una con ese tono de urgencia. Sabía que Alonso era orgulloso, incapaz de admitir debilidad y que él mismo había provocado su caída. ¿Qué querría ahora? Está bien, respondió ella, manteniendo la calma. Nos vemos en el parque donde solíamos llevar a los niños. El encuentro fue al atardecer, y cuando Isabel llegó al parque, apenas reconoció al hombre que una vez fue su esposo. Alonso, que siempre había caminado con arrogancia, ahora parecía encorvado, con las arrugas en su rostro más profundas de lo que deberían ser para su edad. Sus ojos, que alguna vez la habían mirado con condescendencia, ahora parecían cansados, sin brillo. Gracias por venir, dijo Alonso, intentando forzar una sonrisa, pero era evidente que estaba nervioso. Isabel lo miró en silencio durante un segundo antes de responder. ¿Qué es lo que quieres, Alonso? Él suspiró, bajando la mirada, una reacción que Isabel nunca había visto en él. Era un hombre que siempre había estado en control, que nunca mostraba debilidad. Pero ahora, todo ese orgullo parecía haber desaparecido. Todo ha ido al infierno, Isabel, confesó con un hilo de voz. Mis negocios, mis finanzas. Estoy en una situación desesperada. Necesito tu ayuda. Isabel parpadeó, incrédula. El hombre que la había menospreciado, que la había hecho sentir pequeña y dependiente, ahora estaba pidiendo su ayuda. Pero lo que más le sorprendió fue su propia reacción, no sintió placer, ni venganza, ni satisfacción por verlo caer. En su lugar, solo sintió un profundo cansancio, una resignación tranquila. Alonso, no te debo nada, dijo ella, su voz firme pero sin rastro de dureza. Ya te lo dije una vez, y lo repito ahora, ya no tienes poder sobre mí. Alonso la miró desesperado. Había perdido todo lo que alguna vez creyó tener bajo control, y ahora estaba frente a la única persona a la que no supo valorar. Lo sé, Isabel, lo sé. Me equivoqué en todo. Solo, no sé qué hacer ahora. Lo he perdido todo. Isabel lo observó en silencio. Años atrás, habría sentido compasión por él, habría intentado consolarlo o salvarlo. Pero ahora sabía que su papel no era rescatar a Alonso, ni resolver los problemas que él mismo había creado. Has perdido lo que construiste sobre mentiras y arrogancia, respondió, su voz serena pero cargada de verdad. Yo también perdí mucho por tu culpa, pero aprendí a reconstruirme. Tú también podrías hacerlo, si dejaras de pensar que el mundo te debe algo. Alonso no respondió. Su rostro reflejaba la derrota más absoluta. Isabel no lo odiaba, ya no le deseaba ningún mal. Simplemente, había dejado de ser parte de su vida, y eso era liberador. Lo siento, Isabel, susurró finalmente, con una sinceridad que Isabel nunca había escuchado en él. No me di cuenta de cuánto te dañé hasta que ya fue demasiado tarde. Ella asintió lentamente, aceptando las palabras, pero sin permitir que volvieran a tocar su corazón. Cuida de ti, Alonso, dijo con suavidad, dándose la vuelta para marcharse. Yo ya no tengo nada más que darte. Mientras caminaba hacia su coche, Isabel sintió que un peso gigantesco se levantaba de sus hombros. Había cerrado definitivamente ese capítulo. El Alonso que la había controlado, manipulado y herido ya no existía. Lo había dejado atrás, y ahora solo quedaba avanzar. Esa noche, mientras cenaba con Santiago y Valeria, sintió una paz abrumadora. Sabía que había hecho lo correcto, no solo por ella, sino por sus hijos. Habían pasado por un infierno, pero ahora estaban en un lugar mejor.
Santiago, aunque aún reservado, mostraba cada día más respeto hacia ella, y Valeria, ajena a todo lo que había sucedido, seguía llenando la casa de risas y alegría. Después de acostar a los niños, Isabel recibió un mensaje de Eduardo: «Estoy pensando en ti. ¿Cenamos juntos mañana?». Sonrió al leerlo, sintiendo como un cálido bienestar la invadía. Era un mensaje sencillo, pero lleno de significado. Ya no respondía a Eduardo por necesidad, sino por elección. Había aprendido que el amor no tenía que ser sufrimiento ni dependencia, sino un apoyo mutuo y compartido. Antes de acostarse, Isabel salió al jardín. El aire de la noche era fresco y las estrellas brillaban sobre ella con una intensidad que no había notado en años. Miró al cielo y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, supo que su vida estaba completa, no por lo que tenía o por lo que había perdido, sino porque había encontrado algo mucho más valioso, a sí misma. Alonso, mientras tanto, estaba solo en su apartamento vacío. Las deudas seguían acumulándose, los socios lo evitaban, y su vida continuaba desmoronándose sin remedio. Era el precio que pagaba por haber construido todo sobre un ego desmedido, y ahora, sin Isabel para culpar o manipular, se encontraba enfrentando la cruda realidad: lo había perdido todo. Isabel, más libre que nunca, cerró ese capítulo con la certeza de que su futuro estaba lleno de posibilidades. La vida, después de todo, había seguido adelante. Y aunque el pasado siempre estaría allí, ya no la definía. Había vencido sus propias batallas y, ahora, caminaba hacia un futuro que ella misma había elegido, con el corazón en paz y la esperanza brillando como nunca antes.